每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。Hola a todos, soy Ana. Nos dedicamos 10 minutos cada día para escuchar la palabra de Dios y experimentar el poder del Evangelio. ¿Qué haces cuando estás en muy malas situaciones? Hay gente que se dedica de ir a comprar, otros se hincha de comer helados, otros se encierra en la habitación y hay gente que se hincha a escuchar músicas para relajarse. En la Biblia hay un personaje llamado José, que fue el hombre reconocido como la túnica del color. Él fue vendido por sus hermanos cuando era muy joven. Pasó por muy malas situaciones en su vida. Estuvo en la cárcel, pero al final fue feliz. Ninguna disputa es peor que la falta de armonía entre hermanos y hermanas. La ruptura de relaciones entre hermanos es muy triste. En Génesis hay varios ejemplos, como la pelea constante de hermanos, como ejemplo, Caín y Abel, Esaú y Jacob, y por supuesto José y sus 11 hermanos. A partir del capítulo 37 del libro de Génesis narra la historia de los hijos de Jacob, todos los cuales llegarán a formar la nación de Israel. Vimos que Jacob encontró su reposo en la fe en Dios, pero los hijos de Jacob comenzaron una lucha por el liderazgo en la familia. Desde pequeño José comenzó a tomar un puesto de liderazgo, a pesar de ser uno de los menores. Los hermanos mayores les molestaba eso, pero sobre todo resentía que su padre Jacob favorecía a José sobre los demás hijos. El texto dice que José era el hijo de su vejez. Él no era el único que le nació cuando era viejo, ya que Beneján era el menor. Según la tradición, la expresión hijo de la vejez se refiere al hijo que es elegido para hacer compañía al padre en su vejez. Los demás hijos iban a trabajar normalmente, mientras que José permanecería en compañía permanente de su padre. Eso le permitía aprender directamente de su padre y asimilar toda su sabiduría. El problema es que Jacob prefería a José por sobre todos sus hijos, y ello provocó enemistad entre ellos. Esta preferencia se hizo evidente con el regalo de la túnica especial. Quien usaba la túnica se distinguía de los demás. Al ponerle la túnica especial, Jacob estaba señalando a José como el hijo que asumiría la autoridad en la familia y a quien todos deberían reconocer como especial. José tuvo 2 sueños. Un par de sueños proféticos que confirmaron su destino como líder entre sus hermanos, pero lamentablemente no fue prudente y se lo contó a sus hermanos sin tomar en cuenta la manía que ellos tenían en su contra. Ambos sueños revelaban el papel del liderazgo que José iba a jugar en la familia. En ese momento no se sabía, era un sueño profético. Jacob le tenía mucha confianza a José y no era solo porque era el hijo favorito, principalmente era por la madre, porque era su mujer favorita. A lo largo de la historia se hace evidente que José era un joven muy especial con don de liderazgo, pero lamentablemente en su juventud José era inmaduro e imprudente y no supo tratar con sabiduría la relación entre sus hermanos, situación que se complicó con el favoritismo manifiesto de Jacob. Como el hijo de confianza, Jacob enviaba a José a supervisar a sus hermanos. En una ocasión, sus hermanos llevaron el rebaño al norte y Jacob lo envió tras ellos. Cuando José llegó a donde supuestamente estaban sus hermanos, no los encontró, por lo tanto siguió hacia el norte buscándolos. Los hermanos lo vieron llegar de lejos y no se alegraron de verlo, sino todo lo contrario. En ese momento vieron la oportunidad para deshacer de él. Los hermanos buscaban la forma perfecta de deshacer de José,
pero uno de ellos salió en su defensa. Rubén estaba pensando en su padre y cómo le afectaría la muerte de su favorito. Por eso decidió seguir el rumbo a los hermanos, pero luego tenía la intención de librar a José. Los hermanos siguieron el plan B sugerido por Rubén y tiraron vivo a José en el pozo seco. Luego de lo sucedido a José, los hermanos quedaron preocupados por la reacción que tendría su padre ante la pérdida de José. Podrían haberle dicho la verdad y el padre iría sin duda a rescatar a su hijo. Pero los hermanos decidieron inventar una historia, porque ya no querían ver más a José. Para defenderse ante el padre, inventaron una explicación. Jacob reconoció la túnica y creyó que su hijo estaba muerto. En ese momento cayó sobre él una tristeza profunda y Jacob ya no volvió a ser el mismo. Los hijos tenían la medicina que consolaría el alma de su padre, pero no se la dieron. Tan grande era su odio o el miedo por la reacción de su padre si se enterara de lo que verdaderamente ocurrió. Aún sobre los planes malvados de los hombres está la soberanía de Dios. El Señor permitió que los hermanos de José se salieron con la suya, porque detrás de toda esa tragedia Dios estaba preparando un gran plan de salvación. Mientras los hermanos creían que se le habían cumplido su sueño de deshacer de José, en realidad el sueño que comenzaba a tomar forma era el de José. Dios llevó a José a Egipto como esclavo para convertirlo luego en líder de que salvaría esa nación y también a la familia completa de Jacob. Pero para eso debería pasar muchos años y José debía ser preparado para esa gran misión. ¿Tienes alguna experiencia similar a que al principio se padecía una situación desastrosa, pero luego tuvo bueno fruto? Puede pasar muchas cosas en nuestra vida, sobre todo en las malas situaciones, nos hace dudar del Señor, nos desanima, la desesperación. Quizá no entendemos por qué tenemos que pasar por eso, por qué tenemos que pasar por malas situaciones. No lo comprendemos, pero si nos fijamos en Dios, Él siempre nos sorprende con su plan. Dios siempre tiene un plan en nosotros, pero va avanzando según el tiempo de Dios. Cuando José fue vendido era el comienzo del plan de Dios. Nunca sabemos ni cómo, ni cuándo, ni cuál es el plan del Señor, pero Él nunca falla. No nos lleva al mal camino. José tuvo que pasar por muchos malos momentos y fue en los malos momentos cuando aprendió a ser más maduro, a conocer más al Señor Todopoderoso. Dios aprovecha los momentos malos de nuestra vida para prepararnos para un mejor servicio en el futuro. No te desanimes, sea cual sea la situación que estás ahora mismo. Dios está contigo. Aprovecha los malos momentos para conocer más a fondo al Señor. Jesús te ama. Muchas bendiciones.